Todo es vapor que se disuelve, por eso ama lo que hoy tienes entre las manos. En el año 90 después de Cristo, un grupo de rabinos se reunió en una ciudad llamada Yamnia para decidir algo muy incómodo: si debían arrancar un libro de las Escrituras. No era un texto pagano, no era una falsificación. Era un libro que llevaba siglos dentro de la Biblia, atribuido al hombre más sabio que había pisado la tierra. El problema era lo que decía. Decía que la vida no tiene sentido, que el sabio muere exactamente igual que el necio, que el justo sufre mientras el malvado prospera, que Dios guarda silencio, y que todo, absolutamente todo lo que un ser humano puede construir, ganar o amar, es vapor que se deshace entre los dedos. Los rabinos discutieron. Algunos querían esconderlo para siempre, y al final, contra todo pronóstico, decidieron dejarlo donde estaba. Esa decisión es una de las más extrañas de toda la historia religiosa, porque significa que dentro del libro más leído del mundo existe un capítulo entero dedicado a dudar de todo lo demás. Ese libro se llama Eclesiastés, y en los próximos minutos vamos a abrirlo sin guantes, sin sermones y sin endulzarlo, porque este texto no fue escrito para consolarte, fue escrito para despertarte. Vamos a entender por qué el hombre que lo tuvo todo terminó diciendo que nada vale nada. ¿Por qué esa frase tan oscura es en realidad la puerta hacia una libertad que casi nadie conoce? Y al final te voy a mostrar un verso escondido en el capítulo 9, un verso que casi ningún predicador cita, porque quien lo entiende de verdad ya no puede volver a vivir como antes. Empecemos por el autor. La tradición dice que fue Salomón, rey de Israel, aunque él prefiere presentarse con otro nombre, Coelet, que significa el que habla ante la asamblea, el predicador. Y aquí está el primer detalle que lo cambia todo. Este no es el diario de un hombre amargado que fracasó y ahora escupe veneno contra la vida. Es exactamente lo contrario. Es el testimonio de alguien que ganó en todo. Tuvo más dinero del que podía contar, palacios, viñedos, jardines diseñados a su gusto. Si Salomón viviera hoy, sería la persona más rica del planeta, la más admirada, la más entrevistada, el invitado que todos quieren en su mesa. Y ese hombre, desde la cima más alta que un ser humano puede alcanzar, tomó una pluma y escribió la frase más demoledora de toda la literatura antigua: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero cuidado, porque esa palabra nos ha engañado durante siglos. Cuando escuchamos vanidad, pensamos en alguien presumido, alguien que se mira demasiado al espejo. No es eso. La palabra original en hebreo es hebel, y hebel significa vapor, aliento, el humo que sale de tu boca en una mañana fría. Aparece 38 veces en el libro. 38 veces el hombre más poderoso de su época repite lo mismo. Todo es vapor. Puedes verlo, puedes incluso creer que lo tienes, pero cuando cierras la mano ya no hay nada. Tu trabajo es vapor, tu reputación es vapor, tus logros, tus planes, tu nombre grabado en piedra, vapor. No porque sean malos, sino porque no se quedan. Nada se queda. Y Salomón no llegó a esa conclusión leyendo libros. Llegó a ella haciendo el experimento más caro de la historia, porque eso fue exactamente lo que hizo. Un experimento. Él mismo lo cuenta en el capítulo 2, con la frialdad de un científico. Dijo: voy a probar el placer, a ver si ahí está la respuesta. Y no se refería a un fin de semana de excesos. Se refería a años enteros de placer sin límites, sin culpa, sin nadie que pudiera decirle que no. Vino, banquetes, música, mujeres, lujos que ningún otro hombre podía pagar. Sus propias palabras son escalofriantes. No negué a mis ojos nada de lo que desearon. Piensa en eso un segundo. La mayoría de nosotros vivimos frenados. Queremos cosas que no podemos comprar, viajes que no podemos hacer, vidas que solo miramos desde afuera, y en el fondo creemos que, si pudiéramos tenerlo todo, seríamos felices. Salomón es el único que pudo comprobarlo. Se saltó todos los frenos, llegó hasta el final del deseo humano, y del otro lado no encontró un paraíso, encontró un espejo, miró todo lo que había acumulado y escribió: y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y no había provecho alguno debajo del sol. Hoy la ciencia le puso nombre a lo que él descubrió hace 3000 años. Se llama adaptación hedónica, y funciona así. Cada vez que consigues algo que deseabas, tu mente lo disfruta por un tiempo corto y después lo convierte en normal. El teléfono nuevo que te quitaba el sueño hoy es solo tu teléfono. El trabajo que celebraste con lágrimas hoy es solo tu rutina. La persona que te parecía un milagro hoy es alguien que respira a tu lado mientras miras el techo. No es que seas malagradecido. Es que tu mente está diseñada así.
Se acostumbra a todo y cuando se acostumbra, vuelve a pedir más. Es una rueda. Corres, alcanzas, te acostumbras y la rueda gira de nuevo. Y lo más inquietante es que nadie te avisa que estás dentro de ella. Al contrario, toda la cultura que te rodea vive de mantenerte corriendo, de convencerte de que la próxima vuelta sí será la definitiva, de que el vacío que sientes no es un problema del sistema, sino una falta de esfuerzo tuya. Salomón desmontó esa mentira antes de que existiera la publicidad. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer describió la vida como un péndulo que va del dolor al aburrimiento. Sufres por lo que no tienes, y cuando lo tienes, te aburres de tenerlo. Pero Salomón fue más lejos que Schopenhauer, porque él no lo pensó desde un escritorio, lo vivió desde un trono, y su veredicto fue peor. Ni siquiera el aburrimiento es el final del camino. El final del camino es el vacío, ese momento en que lo tienes todo y una voz muy bajita te pregunta, ¿y ahora qué? Quizás tú ya escuchaste esa voz, no hace falta ser rey. Basta con haber logrado algo que deseabas mucho. El día que lo conseguiste hubo fiesta, mensajes, felicitaciones, y esa misma noche cuando todos se fueron y quedaste a solas contigo, sentiste algo raro, una especie de silencio donde se suponía que debía haber plenitud. No se lo dijiste a nadie, porque suena mal quejarse de ganar. Pero lo sentiste. Ese silencio tiene 3000 años de antigüedad. Es el mismo que escuchó Salomón en su palacio, y es el mismo que escuchó, muchos siglos después, uno de los escritores más grandes de la historia. León Tolstói tenía 50 años cuando su vida se quebró por dentro. Era el autor más célebre de Rusia. Había escrito obras que el mundo entero admiraba. Tenía tierras, fortuna, una familia enorme, salud y una fama que ya era eterna en vida. Y una noche, sin ningún motivo visible, se descubrió pensando que no tenía razones para seguir viviendo. Él mismo lo confesó después. Escondía las cuerdas de su casa y evitaba salir a cazar solo, porque no confiaba en lo que podía hacerse a sí mismo. El hombre que lo tenía todo tuvo que esconderse las cuerdas. Buscó respuestas en la ciencia y no las encontró. Buscó en los filósofos y tampoco. Y entonces, revisando textos antiguos, se topó con Eclesiastés y contó que sintió algo casi imposible de describir. Alguien desde el fondo de los siglos le estaba narrando su propia vida. Otro hombre que llegó a la cima y encontró la cima vacía. Tolstói entendió en ese momento algo que nos cuesta aceptar. El vacío no es un problema de los fracasados, es un problema de los que llegan. Los que están subiendo todavía tienen una esperanza que los sostiene, la esperanza de que arriba está la respuesta. Los que llegaron ya no tienen ni eso. Y aquí Eclesiastés suelta su segunda verdad incómoda, quizás la más cruel de todas. Está en el capítulo 1, verso 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Léelo de nuevo con calma, porque este verso casi nunca se predica en voz alta. La Biblia, el libro que se supone debe darte paz, te está advirtiendo que entender la vida duele, que cuanto más despierto estás, más pesa el mundo. Y si lo piensas, es verdad. El niño que no sabe nada duerme tranquilo. El adulto que ha comprendido cómo funcionan las cosas, cómo se traicionan las personas, cómo se acaba todo, carga ese conocimiento como una piedra invisible. Ver más es sufrir más. Por eso hay tanta gente que elige no mirar. Se llenan de ruido, de pantallas, de compromisos, de planes, no porque amen la actividad, sino porque le temen a la pausa. Porque en la pausa se escucha la pregunta, y la pregunta no tiene piedad. Salomón no huyó de la pregunta. La miró de frente y siguió bajando, capítulo tras capítulo, desmontando una por una las cosas en las que los seres humanos apoyamos nuestra vida. Después del placer y de la sabiduría, fue por la más sagrada de todas, el trabajo. Y lo que encontró ahí es tan actual que asusta. Capítulo 4, verso 4. He visto que todo trabajo y toda obra excelente brota de la rivalidad del hombre contra su prójimo. Detente en esa frase. Salomón está diciendo que la mayoría de la gente no trabaja por amor a lo que hace. Trabaja para no quedarse atrás. Trabaja mirando de reojo al de al lado.
El motor secreto del esfuerzo humano no es el propósito, es la comparación. Y si eso era verdad hace 3000 años, cuando tu único punto de comparación era tu vecino, imagina lo que significa hoy, cuando llevas en el bolsillo una ventana abierta a las vidas de millones de personas, todas mostrándote sus mejores momentos, sus logros, sus cuerpos, sus viajes. Nunca en la historia hubo tantos espejos apuntando hacia nosotros al mismo tiempo. Y nunca hubo tanta gente agotada de correr una carrera que nadie recuerda haber elegido. Pero incluso si ganas esa carrera, incluso si llegas más lejos que todos, Eclesiastés tiene preparada otra pregunta que desarma cualquier victoria. ¿Para quién estás acumulando? Salomón lo dice con una honestidad que duele. Después de levantar su imperio, se dio cuenta de que todo quedaría en manos de alguien que no había trabajado por ello, y escribió: «Y quién sabe si ese heredero será sabio o necio». Con todo lo que construyó, el hombre más sabio del mundo no podía garantizar la única cosa que le importaba, que su obra sobreviviera. Y la historia le dio la razón de la forma más brutal posible. Su hijo Roboam heredó el reino y lo destruyó en cuestión de años. El imperio que Salomón tardó una vida en levantar se partió en dos por la torpeza de su propio heredero. Piensa en las empresas que fueron gigantes hace 30 años y hoy nadie nombra. Piensa en los cementerios, filas y filas de lápidas con nombres que ya nadie visita, y cada uno de esos nombres fue una persona que se desveló por su legado, que sacrificó tardes, amores y salud, creyendo que estaba construyendo algo permanente. El tiempo es un océano que se lo traga todo, y no hace excepciones ni con los reyes. Sé que hasta aquí el panorama parece cada vez más negro, y te aviso que todavía falta bajar un piso más. Pero quédate, porque este descenso tiene un propósito. Salomón no está destruyendo por placer, está limpiando el terreno. Y cuando lleguemos al fondo, cuando ya no quede ninguna mentira en pie, vas a ver aparecer ese verso del capítulo 9 que te mencioné al principio, y te aseguro que va a valer cada minuto de oscuridad que atravesamos para llegar a él, porque las verdades que liberan nunca están en la superficie, están debajo de todos los escombros que primero hay que remover. Y por si quedaba algún refugio en pie, Salomón derriba el último, la idea de que si haces todo bien, la vida te tratará bien. Capítulo 9, verso 11. Me atrevo a decir que es uno de los versos más honestos jamás escritos. Volví y vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, sino que tiempo y ocasión les llegan a todos. Tiempo y ocasión, es decir, azar. La Biblia, el libro del orden divino, reconociendo en voz alta que el más rápido no siempre gana, que el más preparado no siempre come, que puedes hacer todo correctamente, y aún así ser aplastado por algo que no viste venir. Esto va en contra de todo lo que nos vendieron. Nos criaron con una fórmula: esfuérzate y triunfarás, pórtate bien y estarás protegido. Es una fórmula reconfortante, y por eso la amamos. Pero es mentira, y en el fondo lo sabemos. Todos conocemos a alguien bueno al que la vida golpeó sin motivo. Todos conocemos a alguien que hizo trampa toda su vida y duerme tranquilo. El necio a veces hereda una fortuna y el sabio a veces muere joven. Nos han enseñado a disfrazar el azar con planes, con metas, con listas, porque el cerebro humano odia la incertidumbre y prefiere una historia falsa de control antes que la verdad desnuda. Salomón se negó a disfrazarlo. Escribió lo que veía, aunque lo que veía fuera insoportable, y todo este descenso, capítulo tras capítulo, desemboca en el fondo del pozo, la frase más oscura de todo el libro, la que hizo temblar a los rabinos de Yamnia. Capítulo 3, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y todos van a un mismo lugar. Todo fue hecho del polvo, y todo al polvo volverá. Ahí está, sin adornos, el rey y el mendigo, el genio y el ignorante, el santo y el criminal, el ser humano y el animal. El polvo no distingue. La muerte es la única democracia perfecta que existe, la única asamblea donde todos los votos valen exactamente lo mismo, es decir, nada. Y llegados a este punto sería lógico que te preguntaras: entonces, ¿para qué me estás contando todo esto? ¿Para qué sirve un libro que solo derriba,
Si nada permanece, si el esfuerzo no garantiza nada, si el sabio y el necio terminan en el mismo hoyo, ¿qué se supone que haga con mi vida? Aquí es donde ocurre el giro. Y te pido que prestes atención porque lo que viene es la razón por la que este video existe y es también la parte del libro que casi todo el mundo se salta. Eclesiastés no derriba tu casa para dejarte a la intemperie. La derriba porque estaba construida sobre un terreno que no existe. Durante 11 capítulos, Salomón destruye todos los lugares donde los humanos escondemos la esperanza. El futuro, el legado, el éxito, el reconocimiento, el mérito. Y cuando ya no queda ninguno en pie, cuando ya no tienes dónde huir, te muestra lo único que estuvo siempre frente a ti y que nunca miraste. Está en el capítulo 9, verso 7. Este es el verso que te prometí al principio, el que casi nadie cita. Dice así: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Léelo otra vez, porque es fácil pasar por encima sin ver la bomba que lleva dentro. No dice, esfuérzate más y algún día merecerás alegrarte. No dice, primero corrige tu vida y después celebra. Dice ya, tus obras ya fueron aceptadas. El permiso que llevas toda la vida esperando, el que crees que llegará cuando por fin logres aquello, cuando por fin seas suficiente, ese permiso ya fue firmado antes de que lo pidieras. En el libro más pesimista de la Biblia, en medio de tanto polvo y tanto vapor, hay un hombre diciéndote que la alegría no es un premio al final del camino. Es tu ración, tu parte, lo único que de verdad te pertenece. Y fíjate en la lista de cosas que Salomón considera esa ración, porque es una lista escandalosamente humilde. Pan, vino, la ropa limpia, el aceite en la cabeza, que en su época significaba simplemente arreglarse, sentirse presentable, y la vida con la persona que amas todos los días de tu vida fugaz. Eso es todo. El hombre que tuvo palacios no te recomienda palacios. El hombre que probó todos los placeres del mundo no te recomienda placeres extraordinarios. Te recomienda una comida caliente compartida sin prisa. Es como si alguien hubiera escalado la montaña más alta de la tierra, hubiera llegado a la cima antes que nadie, y al bajar solo dijera, lo mejor estaba en el campamento base, junto al fuego, y ninguno de nosotros lo estaba mirando. Después de gastar la fortuna más grande de su época buscando la respuesta en lo enorme, la encontró en lo pequeño. Y quizás por eso nos cuesta tanto creerle, porque la respuesta es demasiado barata para nuestro orgullo. Queremos que el sentido de la vida sea algo grandioso, secreto, difícil de alcanzar. Nos ofende que sea el pan de esta noche. Ahora entiendes por qué todo es vanidad, no es una condena sino una llave. Si nada de lo que acumulas se queda, entonces perseguir acumulación es perseguir vapor, y puedes soltar esa carrera sin culpa. Si el futuro no está garantizado para nadie, entonces posponer la vida es el único error verdaderamente imperdonable. Si la muerte iguala al rey con el mendigo, entonces la opinión de los demás, esa cárcel donde vivimos casi todos, pierde sus barrotes porque tus jueces son tan polvo como tú. Cada demolición del libro es una cadena menos. Los estoicos tenían una práctica que llamaban memento mori. Recordar la muerte cada día no para deprimirse, sino para afilar la vida. Salomón hace lo mismo, pero con una ternura extraña, casi de abuelo. Te muestra el abismo y luego te sirve la cena. Como diciendo, sí, todo se acaba, sí, nada tiene el peso que creías. Y justamente por eso este vaso de vino, esta conversación esta noche, valen más de lo que jamás imaginaste. Lo eterno no necesita ser cuidado. Lo frágil, sí. Amamos las cosas precisamente porque las vamos a perder. Nadie se despide con lágrimas de lo que durará para siempre. Hay una escena que lo resume mejor que cualquier explicación. Una mujer mayor está pelando naranjas en su cocina, una tarde cualquiera. Entra su nieto y le pregunta, medio en broma, ¿cuál fue el día más feliz de su vida? Esperando escuchar la boda, un nacimiento, algún viaje. Ella se queda pensando un momento largo y responde, hubo una tarde, hace muchos años, en que tu abuelo y yo comimos mangos sentados en la escalera de la casa vieja. No era ninguna fecha especial. No sé por qué me acuerdo tanto de esa tarde. El nieto se ríe, pero ella no. Porque ella ya entendió lo que Salomón entendió, que la vida no se guarda en los grandes eventos que planificamos durante meses. Se guarda en momentos que nadie fotografió, que no le importaron a nadie más, que ni siquiera supimos que eran importantes mientras ocurrían. Esa es la trampa más triste de la existencia humana. Solo reconocemos los mejores días de nuestra vida cuando ya son recuerdo. Eclesiastés intenta romper esa trampa. Intenta que reconozcas el momento mientras todavía lo tienes en las manos, mientras todavía está caliente.
Por eso el libro insiste tanto en una palabra que hoy suena casi rebelde: disfruta. 7 veces a lo largo del texto, Salomón